Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia en los años 80, una época oscura en la que la violencia y el narcotráfico marcaron la vida de sus habitantes. El auge del narcotráfico. Los años 80 vivieron el auge del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Este imperio del narcotráfico transformó la ciudad en un campo de batalla. El conflicto armado en Medellín marcó un antes y un después en la ciudad, transformándola profundamente en términos sociales, económicos, culturales y urbanos. Este impacto puede entenderse a través de varios ejes. Primero, transformación de la seguridad y la violencia. Antes, Antes del auge del conflicto armado y el narcotráfico, Medellín era una ciudad industrial y comercial, conocida por su crecimiento económico y su fuerte comunidad empresarial. Aunque existía violencia, no alcanzaba los niveles que se vivían después. Después, el conflicto armado, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, transformó a Medellín en una de las ciudades más peligrosas del mundo. El narcotráfico liderado por el Cartel de Medellín introdujo una violencia sin precedentes con tasas de homicidio que alcanzaron cifras alarmantes. La guerra entre el Estado y los grupos ilegales, junto con los enfrentamientos entre diferentes bandas, dejó una profunda huella en la seguridad de la ciudad. 2. Cambio en la estructura social. Antes, Medellín contaba con una estructura social relativamente estable, con una fuerte clase trabajadora y una comunidad empresarial activa. Las desigualdades existían, pero no estaban tan exacerbadas. Después, el conflicto exacerbó las desigualdades sociales, desintegrando comunidades y desplazando a miles de personas. La pobreza, la exclusión social y la marginalidad aumentaron significativamente, creando una profunda brecha entre los sectores más privilegiados y los más vulnerables. 3. Impacto en el desarrollo urbano. Antes, Medellín tenía un desarrollo urbano en expansión con proyectos de infraestructura que intentaban modernizar la ciudad. Después, la llegada masiva de desplazados forzados y la expansión de asentamientos informales cambiaron radicalmente el paisaje urbano de Medellín. La ciudad creció desordenadamente, especialmente en las laderas, lo que llevó a la creación de barrios informales con poca o ninguna infraestructura básica. La urbanización descontrolada trajo consigo nuevos desafíos como la gestión de riesgos y la provisión de servicios públicos. 4. Efecto en la economía. Antes, la economía de Medellín está impulsada por la industria textil, la construcción y el comercio, con base a una empresarial sólida. Después, el narcotráfico se convirtió en una fuente importante de ingresos, pero también desestabilizó la economía local al generar una economía ilícita que competía con la formal. La violencia y la inseguridad también afectaron las inversiones y el desarrollo económico, llevando a una crisis que afectó a varios sectores de la economía local. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una ofensa contra el cartel de Medellín. Sin embargo, la violencia se intensificó con ataques y represalias que afectaron a toda la ciudad. La violencia en las calles. La guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano dejó una estela de muerte y destrucción. Las autoridades, presionadas por Estados Unidos, intensificaron su lucha contra los narcotraficantes. Los desplazamientos forzados en Medellín, impulsados principalmente por la violencia generada por el narcotráfico y el conflicto armado, tuvieron profundas y devastadoras consecuencias para la ciudad y sus habitantes. Número uno, desintegración comunitaria y familiar. El desplazamiento forzado desintegró muchas comunidades y familias, obligando a las personas a abandonar sus hogares y dejar atrás sus redes de apoyo. Esto generó un aumento en la vulnerabilidad social y emocional de las personas afectadas, que se encontraban en nuevas zonas sin acceso a servicios básicos como los del empleo o la educación. Número 2. Expansión de asentamientos informales. La llegada masiva de desplazados a Medellín, especialmente a finales de la década de 1980 y principios de los 90, contribuyó al crecimiento descontrolado de asentamientos informales en la ladera de la ciudad. Estos barrios, muchas veces construidos en territorios inestables y sin planificación, carecían de infraestructura adecuada y servicios públicos, lo que aumentó la precariedad de las condiciones de vida de sus habitantes. Número 3. Aumento de violencia y la inseguridad.
Los desplazados que llegaron a Medellín a menudo se asentaron en zonas periféricas donde ya existían conflictos entre bandas criminales, grupos guerrilleros y paramilitares. Esto exacerbó la violencia en estas áreas, ya que los nuevos habitantes podían verse involucrados directa o indirectamente en estos conflictos. Además, la falta de oportunidades y la desesperación llevaron a algunos desplazados a ser reclutados por estas organizaciones criminales. Número 4. Impacto en la economía. El desplazamiento masivo también tuvo un impacto negativo en la economía local. Los desplazados, al no tener acceso a empleo formal, a menudo recurrían a trabajos informales o actividades ilegales para sobrevivir. Esto no solo perpetuó la pobreza en estos sectores, sino que también contribuyó a la informalidad económica en la ciudad. La muerte de Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido por la policía. Su muerte marcó el fin de una era, pero las cicatrices de la violencia aún persisten en Medellín. La gente de Medellín vivía con miedo, pero también hubo quienes se unieron para resistir y luchar por una ciudad en paz. Organizadores comunitarios y líderes sociales jugaron un papel crucial. Medellín ha cambiado. De ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, ha pasado a ser un ejemplo de transformación y resiliencia. La inversión en educación, cultura y urbanismo ha sido clave para su renacimiento. El conflicto armado de Medellín durante la década de los 80 dejó profundas cicatrices en la ciudad y en su gente. Fue una época marcada por el miedo, la violencia y la pérdida de muchos sueños. Sin embargo, a pesar de esos momentos oscuros, Medellín se levantó con una fuerza impresionante. Lo que parecía un destino inevitable de destrucción se transformó en una historia de resiliencia, de unión comunitaria y de esperanza renovada. La ciudad no solo sobrevivió, sino que resurgió con más brillo que nunca. El espíritu de sus paisas, su capacidad de reinventarse y su determinación de construir un mejor futuro fueron las semillas que florecieron una Medellín más humana, creativa e innovadora. Hoy, al mirar atrás, no vemos solo las sombras del pasado, sino también la luz que logramos encender para guiar nuestros caminos hacia la paz y la prosperidad. Recordemos que aunque el dolor fue real, también lo fue la fuerza con la que nos levantamos, esa misma fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a construir puentes en lugar de muros y a creer que siempre es posible un mejor mañana, sin importar cuán oscuro haya sido el ayer.